Bien, hermanas, bienvenidas otra vez a Tesoros del Cielo. Hoy seguimos con la clase de Apocalipsis y nos quedamos la clase anterior en la mitad. Estamos estudiando la iglesia de Éfeso y vamos a leer la porción, está en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. Estudiamos la clase anterior hasta el versículo 5, o sea que vamos a leerlo para repasar, pero avanzamos 5 versículos y hoy vamos a avanzar a los últimos 2 de esta sección de la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues vamos a orar, hermanas, y darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Amado Señor, gracias por los mensajes que tú dejaste para cada iglesia, Señor, para cada individuo. Como vimos, Señor, cada mensaje tiene una aplicación en el tiempo, para el pasado, para el presente y para el futuro. Qué maravilloso eres, Señor, que puedes hacer esto, que un mensaje pueda durar y ser específico a la vez, Señor. Padre, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Amado, ayúdanos a amarte por quien tú eres, no por lo que das solamente, sino por quien eres tú, Señor, el Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el que sostiene a la iglesia, Señor, el que se pasea en medio de los candeleros, las iglesias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Tú lo prometiste, dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, quería enseñarles, ah, aparte de esta lectura, quiero ver aquí, pensé que lo tenía listo, pero vamos a ver. Hice scan el diagrama de lo del apocalipsis. Tenía dos, pero no sé, parece que al prender el zoom me los quitó. Pero vamos a repasar. Les puse colores, perdón, colores para que podamos identificar un poquito mejor. Una vez más, no las quiero marear, pero quería hacer más grande esto para que lo puedan ver. Vamos a quitar esto aquí y ir a esta parte de acá. Este es el diagrama de las 7 iglesias, ¿verdad? Aquí lo verde, lo que se ve en verde sería lo que es la
iglesia verdadera, cómo va marchando a través de las edades y le espera en el futuro, como vemos aquí, va marchando por la mitad aquí hasta que el Señor la lleve en lo que se llama el rapto, ¿verdad? Pero la iglesia empieza técnicamente en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y la iglesia sigue marchando en medio de todos los obstáculos que el enemigo le pone. La iglesia de Éfeso es la primera, la que está aquí, la número uno, y lo que está en amarillo viene a ser los tiempos divididos en la historia, ¿verdad? La historia antigua, que comprende básicamente 600 años. Miren, lo que está en rosado aquí en la mitad, donde está este círculo que dice 300, esos serían los años, ¿verdad? La iglesia de Éfeso más o menos recibe la carta en el año 100. La iglesia empezó aproximadamente, se calcula en el año 70, con Pablo, ¿no? Y como el año 96 recibe la carta con Juan. Entonces, uno puede ir viendo la línea de tiempo, le llamo yo. Éfeso, esta es la primera iglesia que empieza aquí en el año 100. Esmirna vendría en el año 200. Pérgamo es un periodo muy largo de 300 años, pero Pérgamo está unida con Éfeso en la exhortación que vamos a ver ahora. Éfeso, a la iglesia de Éfeso se le admira que no se comprometió con los nicolaitas, pero a Pérgamo la critica por estar coqueteando con esa doctrina de los nicolaitas. Así que eso es importante tener presente hoy porque va a estar conectado. Con manera de repaso, la iglesia de Tiatira es un tiempo mucho más largo que todas. Tiatira se le calcula que son casi 1000 años de lo que se conoce como la era del oscurantismo, the Dark Ages. ¿Por qué le llaman oscuro el oscurantismo? Porque durante esa época se esconde la Biblia y no se permite la lectura de la Biblia. Se la hace en otro idioma, en el latín, cosa que nadie entendía, y había mucha oscuridad, mucha confusión. Todo esto aquí, arriba de la línea del tiempo, vemos aquí, por ejemplo, en rojo, cómo iba creciendo el papado, ¿verdad? Y aquí están los nombres. Desde Constantino, cuando Constantino en el año 300 une la iglesia con el Estado, Roma asignaba los puestos. O sea, ya era algo que el gobierno asignaba a quién iba a dirigir. Entonces, por esos 300 años, habían diferentes, aquí dices el periodo de Constantino hasta Bonifacio quinto, parece que dice, o Bonifacio quinto, sí. Aunque aquí está Bonifacio y Gregorio, o sea, diferentes papas. Pero como ustedes pueden ver, la iglesia cristiana, más bien el creyente, me gusta decir la iglesia del creyente verdadero, seguía en medio. Aquí está un poco muy difícil de ver. A ver si lo puedo hacer más grande aquí. Aquí, bueno, los judíos van en otra categoría. Aquí, que se aplica al tiempo de la iglesia de Éfeso, están las 10 persecuciones en la historia. Empezó con Nerón en el año 64, por 4 años. Después Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo. Este es no me recuerdo cómo se llama Valeriano, Aureliano y Diocleciano fue el peor. 10, desde el año 64, por 300 años se persigue a la iglesia, y ahí estaba la iglesia, estas dos, Éfeso y Esmirna. Pero aquí en el caminar del creyente verdadero, noten que aquí hay unos puntitos, está el montanismo, el novalismo. Estos son doctrinas
heréticas que iban saliendo, pero seguía avanzando, ¿no? Por todos lados la iglesia está siendo bombardeada con falsas doctrinas y nuevas creencias, o por lo menos mezclas, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, los judíos siguen el camino aparte acá. Algunos entran como creyentes, otros van aparte, pero vemos al final ya vendría lo que es el milenio. Acá está, vamos a hacerlo más chiquito para que lo puedan ver. Déjenme sacarnos nosotras. Acá el tiempo del milenio entran judíos principalmente, los que hayan sobrevivido, pero todas las corrientes de religiones, por ejemplo, ya en la historia moderna, después de que pasa el tiempo de oscurantismo, vemos a Sardis, Filadelfia y la Odisea en el tiempo de la historia moderna. Esta, como le dicen en inglés, breakdown, estas asignaciones se conocen como dispensaciones, o esto sería como un mensaje dispensacional, o sea que se asignan las aplicaciones de la iglesia a cierto tiempo. Pero nosotros creemos que es correcto, ¿no? Que esto sí es innegable, que hay una aplicación histórica, pero obviamente también la palabra no se limita al pasado, ¿no? Hay una aplicación personal para nosotros y profética para las iglesias de cada tiempo, ¿no? Pero es importante saber, hay hermanos que no les gusta este tipo de aplicación dispensacional, y lo combaten diciendo que se está limitando a la palabra, pero es fácil criticar. El estudio que hizo este hermano para entender cómo se aplica históricamente es excelente. O sea, tuvo que ir bastante detallado y es fácil, por ejemplo, cuando uno ve un edificio ya terminado o un cuadro, ¿verdad? A veces hacemos eso, decimos, oh, yo le hubiese puesto esto aquí, yo le hubiese hecho diferente acá, pero claro, es fácil para el que está criticando decir, o a veces en cosas sencillas como en los partidos de fútbol o de juegos, ¿no? Dicen, mira para allá, haz esto para acá. Es fácil para uno que está afuera decirlo, pero el que está haciendo el trabajo, el que está dedicando su vida para poder enseñar esto, pues no es tan fácil, ¿verdad? Así que a veces tenemos que tener cuidado, ¿no? En apreciar el trabajo que los hermanos han hecho para enseñarnos y para este, instruirnos en otras áreas, ¿verdad? Así como tener un panorama completo, lo que es histórico, lo que es espiritual, lo que es práctico. Ahora, con esto no quiero decir que el hombre es infalible, ¿no? Pueda que el hermano se haya equivocado en algunas áreas de tiempo, pero eso es, todos fallamos, no estamos diciendo que el hermano es infalible, ¿no? Podemos analizar y como dice el Señor, toma lo que puedes aplicar y desecha, como dice el versículo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que estaba observando que él analiza, miren aquí en el tiempo de la iglesia del papado, en todos los tiempos de oscurantismo, él pone donde salen, aquí lo que está amarillo es la reforma. Entonces, él lo pone bien, que desde la reforma sale aquí el protestantismo, ¿verdad? Y varias ramas como el metodismo, el presbiterianismo, el luteranismo y y acá abajo la iglesia católica, la iglesia griega, aquí todo estos de Mahoma, que empezó 600 años después de Jesús, pero acá vienen otras ramificaciones que vienen dentro del, bueno, él los pone aparte como religiones aparte, pero lo que es metodismo, presbiterianismo y luteranismo sí lo pone bajo el protestantismo. Pero si notan, él
proféticamente, porque esto no era en sus tiempos, él vivió en los 1900, ya murió, y pone como el protestantismo que se va a la apostasía, a la iglesia del papado, y cómo vemos nosotros en nuestros tiempos, cómo todas estas ramificaciones sí se han contaminado con diciendo que ya no solo salva Jesús, diciendo que no hay verdad absoluta, o sea que pudo ver él, de acuerdo a lo que iba diciendo cada iglesia en la palabra, que iba a haber una contaminación. Entonces aquí lo verde, acuérdense, sí entra, viene desde atrás, desde que vino el Espíritu Santo, pasamos por este tiempo del protestantismo, ¿verdad? Pero la iglesia verdadera se va con el Señor, y lo que es la iglesia como institución se compromete. Sí, obviamente los individuos, ciertos individuos se salvan, pero como institución hay una apostasía total. Y esto vemos acá igual con la iglesia católica, el mormonismo, la ciencia cristiana y otros otras religiones que toman en un sentido del protestantismo. Y termina con la era milenial, pero quería darles esa breve, un escaneo, ¿verdad? De la historia de la iglesia, pero estamos en la primera iglesia, que es Éfeso, y vemos como estas dos, Éfeso y Esmirna, van a pasar por persecución, por una etapa dura. Por eso el Señor les admira por su paciencia, les admira por su perseverancia, los felicita por el trabajo y la paciencia que han tenido, y cómo han observado, como dice aquí, han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo eran. Pero vimos la clase anterior, el reconocimiento que el Señor les hace, eso, ¿verdad? Que trabajaban duro, tenían paciencia, y dicen, han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no habían desmayado. Era una iglesia activa, hermanos fieles en el servicio, ¿verdad? Pero viene la exhortación, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y eso es una advertencia para todos, ¿no? Sí fue específico para una iglesia que sí existía, que sí era real, ¿no? Tenía otra figura para enseñarles, pero no sé, también se me desapareció. Dejen ver si puedo verla aquí. Creo que en documentos, no. Quería enseñarles también el diagrama que enseña las diferentes iglesias, ¿verdad? Y creo que los tenía aquí en, en un PDF, a ver si los veo. Bueno, esa se me desapareció, pero es una advertencia para todos nosotros, el hecho de que a veces estamos trabajando por amor al Señor, con paciencia, con mucha fidelidad, un trabajo arduo. Cuando se habla de esa palabra, cuando se dedica arduamente, se está hablando de con sacrificio, ¿verdad? Con mucha sudor, ¿no? Pero hay el peligro de que todo eso se pueda hacer sin un amor verdadero, ¿verdad? Que se haga nomás por costumbre, que se haga por obligación, tal vez por presión, a veces por compromiso. Y el Señor está viendo, ¿no? Cómo se le está sirviendo a Él. Si es un hábito o si es verdaderamente amor. O sea, y creo que por eso se usan las comparaciones con entre esposo y esposa. Nuestra relación con el Señor se la compara mucho con una relación de esposo con esposa, porque sí puede llegar el momento que se hacen las cosas ya porque son rutina, porque es una costumbre, porque eso es lo que se espera.
No, pero el Señor no quiere que se hagan las cosas de esa manera y como por un peso, sino más bien por una entrega, un amor, ¿verdad? Una búsqueda de Él, de la persona, de Él, no de las cosas que Él puede dar, sino de Él. Y nos hace, recuerda, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hablando de un cambio. Cambia esa actitud, cambia esa manera de hacer las cosas, no las hagas por compromiso. Uno cuando está enamorado hace las cosas con mucha pasión, ¿verdad? Con mucho detalle, hasta en lo más mínimo, ¿no? Que una notita por aquí para decirte cuánto te quiero, ¿verdad? O una llamada, uno quiere estar hablando con la persona que ama. O sea, una búsqueda de Él, no tanto de los ministerios, sino de su persona, ¿verdad? Y si uno no hace eso, dice el Señor, voy a quitar el candelero de su lugar. El candelero es la iglesia, no como uno alumbra como iglesia, como individuo, tiene que alumbrar. Si sigue en la misma rutina, llega un punto que se hace algo tan monótono, frío, no tiene el impacto o el calor del Espíritu Santo, ¿verdad? Es más un enfoque personal, que me miren a mí, que lo que yo hago, lo que yo digo, y no un enfoque a Cristo. Y el Señor dice, ten cuidado porque si no te vas a dejar de alumbrar, porque si no alumbramos a Jesús, terminamos siendo oscuridad, porque Jesús es luz y a Él es que tenemos que honrar, ¿verdad? Que a Él es que tenemos que dirigir a la gente, no a nuestro ministerio o a nuestras habilidades. Pero bueno, ahí nos quedamos y ahora vamos a ver la observación que le hace el Señor a la iglesia. Ya vimos su reconocimiento, la exhortación y ahora la observación. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, vamos a explicar esto. Dice, la obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, o sea, hacer puestos de renombre dentro de la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal, o sea, va por categorías. Tú eres acá digamos, como el papa, los arzobispos, vienen así muchas categorías en lugar de ser uno a uno, que por ejemplo el pastor lideraba a sus ovejas, ¿verdad? Como el Señor lo había establecido, que se ministre uno a uno, ¿verdad? Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. La palabra nicolaita procede de dos palabras griegas, Nike, otros dicen Nico, y Laios. Nike, sabemos, se usa ese nombre en los zapatos deportivos. Era un, un dios griego que representaba la victoria. Nike significa conquistar, someter, vencer. Y laios, así como laicos, se refiere a un cuerpo de personas comunes. Nikos es el equivalente a Nike y ha sido traducido como victoria. Cuando se combinan, estos dos términos se traducen como conquistador de la gente común o el que somete a la gente común. O sea, hay dos categorías, los que están arriba, los doctos, los iluminados, y la otra categoría es los indoctos, los ignorantes, la gente común, ¿verdad? Entonces, logran hacer esta división de que como acá están
los especiales, y los especiales dominan o someten a los que no son doctos. Estos conquistadores de personas estaban entre la asamblea de los llamados en Éfeso y Pérgamo. Acuérdense de las dos iglesias que tienen esto aquí en común, ¿verdad? La 1 y la 3. Éfeso, aquí la que estamos viendo, el Señor les dice que qué bueno, tú aborreces esa doctrina de los nicolaitas, pero a los de Pérgamo los va a regañar por caer en ese sistema de orden eclesiástico. Estos conquistadores de personas estaban entre las asambleas de los llamados en Éfeso y Pérgamo. Obviamente tenían una influencia grande entre los santos. Su nombre representa quienes fueron los nicolaitas y lo que enseñaban. Eran los que se colocaban a sí mismos por encima de la gente común, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles que esta era la forma en que se suponía que tenían que ser las cosas. A los nicolaitas se los asocia con Balaam. Eso lo vamos a ver más claramente en la carta escrita para la iglesia de Pérgamo, porque a ellos les dice, así tú también mantienes, o de la misma manera. Preguntamos de la misma manera que quién. La respuesta a esa pregunta la encontramos en los versículos anteriores. En el Apocalipsis 2:14, el Señor dijo, vamos a ver, dice, pero tengo alguna cosa contra ti, que mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. O sea, ¿cuál era la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas? Se refiere a la misma cosa. Por tanto, si la doctrina de Balaam es lo que se refiere a la frase de la misma manera, entonces es necesario investigar más sobre Balaam para poder saber más sobre los nicolaitas. Entonces, una de las cosas que podemos sacar es que los nicolaitas creían en esa categoría ¿cómo se diría? Como de autoridad, era jerarquías, y también tenían la doctrina de Balaam. ¿Ok? Vamos a ver quién fue Balaam. Y ¿sí pueden ver las letras bien o están muy chiquitas para ustedes? ¿Sí, sí las ven? Ok, muy bien. ¿Quién fue Balaam? Balac o Balac era el rey de los moabitas en el tiempo en que los israelitas tenían levantadas sus tiendas en la tierra de Moab. Balac tenía temor de lo que los israelitas pudieran hacer a su pueblo porque había visto que habían golpeado a los amonitas y que también habían tomado sus ciudades. Así que envió mensajeros para, aquí está la clave, contratar a Balaam con el fin de que viniera y pronunciara una maldición contra los israelitas que habían salido de Egipto. O sea, Balaam era un profeta, pero que recibió pago de Balac para que maldijera a Israel. Ahora, Balaam fue persuadido por el precio que le ofrecieron, pero advirtió a Balac que estaba sujeto a decir las palabras que Dios pusiera en su boca. Y Balaam hizo eso exactamente. Pronunció 4 profecías favoreciendo a Israel y una en oposición a Balac. Aunque le pagó, él le dijo a Balac, no voy a poderlo decir porque tengo que decir lo que Dios me dice, pero él por amor al dinero, le aconsejó de una manera contraria a lo que Dios había bendecido. Veamos esto. Dice, ¿por qué entonces fue Balaam mencionado con tanto desprecio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? En Números 31 se nos da esa historia. Leemos cuando Dios dijo a Moisés que se vengara de los madianitas por los hijos de Israel. Mataron a cada varón de Madián y a sus reyes.
Quemaron las ciudades y tomaron del botín, pero capturaron a las mujeres y las trajeron con ellos. Moisés y los demás salieron a recibir al ejército que regresaba y vieron lo que habían hecho. Moisés se enfadó con los oficiales y le preguntó por qué habían salvado a las mujeres. Pareciera que era una cosa muy noble de hacer, ¿verdad? Pero Moisés explicó su ira en el versículo 16. Dice, precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahweh a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam cuando lo de peor, por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahweh. O sea, aquí está Balaam. Aquí debió de haber sido una M, hermanas. El consejo de Balaam. O sea, Balaam aconsejó a Balac que mandara a las mujeres a contaminar al pueblo de Israel con los dioses paganos. ¿Qué es lo que pasó en peor y que tuvo Balaam que ver con ello? En Números 25 se nos da la historia. Acuérdense, estábamos leyendo Números 31. Retrocedamos un poquito. Dice, vemos en Números 25 que Israel fornicó con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor. Peor es un lugar, una ciudad. Y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Eso está en Números 25, versículos 2 y 3. Recuerda, Dios dejó muy claro que los israelitas no debían mezclarse con el pueblo de la tierra. No se hace ninguna referencia a Balaam en Números 25, pero Números 31:16 nos informa que este pecado en Peor fue causa por el consejo de Balaam. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los nicolaitas se los compara con Balaam. En Números 22, del capítulo 22 al capítulo 24, leemos cómo Balac ofreció dinero y prestigio a Balaam para que pronunciara una maldición contra los israelitas. Balaam no iba a perder una oportunidad como esa para obtener fortuna y preeminencia. Balaam debía conocer la prohibición que Dios había establecido, tal y como aparece en Deuteronomio 7, y la usó para derrotar a los israelitas. Apocalipsis 2:14, cuando le habla a la iglesia en Pérgamo, le dice, pero tengo alguna cosa contra ti, que mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Con otras palabras, Balaam aconsejó a Balac a engañar a los hijos e hijas de Israel a mezclarse con los hijos e hijas de Moab. De esta forma, Balaam no tenía que pronunciar la maldición, sino que se aseguró de que Israel cayera por sí mismo bajo maldición. Eso es exactamente lo que hizo Israel. Cometieron fornicación y trajeron la maldición de una plaga sobre ellos mismos que mató, miren hermanas, ¿cuántos? 24,000 de los suyos, muchísimos. Así que Balaam representa a un líder que disimuladamente engaña al pueblo con tal de sacar dinero. Balaam cobró su dinero de sangre y se preparó para vivir lujosamente entre los reyes de Madián. Sin embargo, su vida no duró mucho después de ese episodio. Números 31:8 nos dice que murió a espada cuando Israel se vengó de los madianitas. Era un falso profeta. Eso es lo importante que tenemos que tener en mente. Balaam era un falso profeta, aunque hablaba ciertas cosas que Dios decía, pero sus intenciones eran engañar y poner tropiezo al pueblo de Israel. Aunque estaba sujeto a decir lo que Dios quería que dijera, incluso este fue el que fue obligado por su asno a hacer lo que Dios quería, pero no estaba en él ser quien Dios quería que fuera.
Era avaricioso y buscó para sí mismo poder, posición y dominio. A él le habló la burra, el asno, le dijo, lo detuvo porque un ángel lo iba a matar. Él se puso a sí mismo por encima de los asuntos de Dios y de su pueblo. Nosotros muchas veces somos muy parecidos a Balaam cuando pedimos a Dios que bendiga nuestra carne en lugar de negarla para obedecer a Dios. Ah, ¿Quiénes son en la actualidad? Balaam también aparece mencionado en segunda de Pedro capítulo 2:15 en el contexto de los falsos maestros. O sea, en el caso de Éfeso, la iglesia los había identificado y no se había mezclado con ellos. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Codiciar es querer lo que otro tiene. Por eso dice que estos falsos profetas codician porque quieren lo que otros tienen, sea carnalmente o sea económicamente, los mueve la codicia. El versículo 15 dice, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad. Entonces así podemos entender a los nicolaitas. Para abreviar, dice, entonces, ¿quiénes fueron los nicolaitas? Podemos decir que fueron líderes dentro de la comunidad cristiana que eran falsos profetas de la misma manera como lo fue Balaam. Eran ministros en medio de la asamblea de los llamados que eran motivados por la avaricia y el autoengrandecimiento, la necesidad de crecer en poder, posición y dominio. Se las arreglaron para exaltarse a sí mismo en posiciones de liderazgo por encima de los comunes. O sea, controlaban. Dice el Nuevo Testamento, menciona a Diótrefes, que poseía el espíritu nicolaíta. O sea, alguien que quiere subir aplastando a otros y ese espíritu de engrandecimiento, ¿no? Que todos lo vean o la vean como que es la autoridad máxima. El fin del primer siglo después de Cristo se acercaba y el apóstol Juan escribió su tercera epístola. Escribió al amado Gallo y mencionó su dolor por causa de alguien llamado Diótrefes. Ese era el que tenía el espíritu de ambición, de hacer dinero de las cosas de Dios. Por la carta parece que Diótrefes se había colocado en un lugar poco común de autoridad en medio de la asamblea de los llamados. Amaba tener preeminencia entre ellos, ¿verdad? El que le den pleitesía y que le obedezcan lo que él decía. No solo rehusó dar la bienvenida al apóstol Juan y a los otros hermanos, sino que quitó de la asamblea a los que se atrevieron a darles la bienvenida. O sea, era controlador, o alguien que es controlador. Tercera de Juan 1:10 dice, por eso cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos y a los que desean hacerlo, se lo impide y los expulsa de la iglesia. El deseo de preeminencia es característico del espíritu nicolaíta. Bien, el Señor dice en la primera carta a Éfeso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Génesis 2:9 se nos habla de en cuanto al árbol, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora el árbol de la vida está en el paraíso del Señor, arriba. Dice Apocalipsis 22:2 nos lo va a decir, dice, en medio de la calle de la ciudad que el Señor nos ha hecho, dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahí, allá está el árbol, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Acuérdense que esta ciudad va a bajar del cielo y ahí vamos a vivir nosotros en esa ciudad donde está este árbol. Y bueno, es una belleza de cristal, de oro, de muchas piedras preciosas, y hay vida. El Señor es la luz de esa ciudad y vamos a tener acceso al árbol, pero esta ciudad desciende en una nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra, y parece que va a haber gente en esa tierra que nosotros le vamos a llevar ese fruto del árbol de la vida. Así que es una bendición guardarse de los falsos profetas, guardarse de la ambición, guardarse de la codicia, guardarse de querer tener preeminencia humana, ¿verdad? Porque sí el Señor da puestos de autoridad, pero dice que el Señor reparte, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y el Señor Jesús da los ministerios. No es uno el que se pone, sino el Señor es el que asigna las categorías, ¿verdad? De ministros. Así que es un llamado, como estamos viendo en la historia, Éfeso se escapó de, de esa influencia, pero en Pérgamo ya aquí vemos prácticamente ya se desarrolla esa jerarquía con el papado en Pérgamo, porque buscaban esa gloria de los hombres, ¿verdad? Y da lugar al oscurantismo, ¿verdad? No se le da ya la palabra a los comunes, a los laicos, solamente los supuestos preparados, ¿verdad? Podían tener la autoridad. Así que para nosotros al presente es el cuidarnos, ¿verdad? De esa falsa doctrina de que solamente nosotros, digamos, como tenemos la autoridad y allá no compartimos la palabra con los comunes, como ellos lo llamaban, y cuidarnos de la ambición del mundo, ¿verdad? Lo atractivo del mundo, preferir el árbol de la vida, preferir la presencia del Señor, sus bendiciones, no las que nosotros podemos hacer con nuestra propia astucia, ¿verdad? Y la codicia y el materialismo, sino las cosas mejores que son las eternas, las que el Señor tiene preparadas para los que lo aman. Así que vamos a orar, hermanas, y vamos a concluir um, esta clase. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú desde un principio, a través de nuestro Señor Jesús, nos alertas de los diferentes peligros que como creyentes íbamos a confrontar, las tentaciones de subirnos, como dice tu palabra, tú resistes al soberbio, al orgulloso, y das gracia a los humildes, Señor. Tú siempre has insistido que tengamos la actitud de nuestro Señor Jesús, quien se humilló a sí mismo y se entregó por nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos has advertido desde un principio a cuidarnos de los falsos profetas, de las tentaciones del mundo, de la codicia, de la avaricia, de la mentira, Señor, del usar tu palabra para beneficio personal. Señor, guárdanos, que siempre nuestros ojos, nuestro servicio, todo lo que hagamos, Señor, sea por amor, no por ganancia deshonesta, Señor, no por alabanza de hombres, sino por amor, Señor. Que caminemos con los ojos puestos en Jesús, el que empezó todo y el que lo va a acabar todo, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, que vestidos con tu armadura, con tu palabra, Señor, podamos vencer toda artimaña del enemigo que busca apartarnos de tu amor. Señor, gracias porque nos limpias, Señor, nos estás preparando para el gran día, Señor, para vernos como una novia hermosa,
preparada, blanca, con lino fino, Señor, que son las obras que tú has preparado para que vivamos en ellas. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que sí hayamos hecho las cosas con una motivación equivocada para enorgullecernos o para, Señor, nuestra propia gloria. Señor, no somos nada. De nada sirve que trabajemos, edifiquemos, Señor, si tú no estás haciendo la obra, Señor. De nada sirve que el pueblo vele por la ciudad, los guardianes velen por la ciudad si tú no la cuidas, Señor. Todo viene de ti, todo es tuyo, Señor, y todo es para ti. Señor, gracias por las nuevas oportunidades que nos das cada día de buscarte, amarte, servirte, honrarte. Señor, que así sea. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.